¿Qué tal, amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en el piso de Canal 20, en este caso para compartir una charla que es nutritiva o al menos interesante en lo que tiene que ver con respecto a la materia de tránsito y a la cuestión de las actitudes o a la pregunta de la concientización o la conciencia, qué es lo que hace falta. Por eso, junto con el saludo, vale agradecimiento a Julio Lisiardi, titular del Juzgado de Faltas de Segunda Nominación de nuestra ciudad. Julio, agradecerte tu visita. No, gracias por la invitación a vos. Justamente la premisa que habría esta charla era eso, respecto a la cuestión tránsito. Si hace falta concientización o hace falta conciencia, que lo has planteado vos alguna vez tal vez. ¿Por qué? Porque siempre se habla del tránsito como una cuestión en donde no se otorga tal vez lo suficiente, pero en realidad muchos de los que ya salen a manejar cualquier vehículo saben que está bien y que está mal, ¿no? No hace falta que haya muchos libros o mucho acervo para que tomen dimensión de las cosas. Así es. De todas maneras, yo le haría una aclaración, porque siempre se asocia el juzgado de faltas con tránsito. Y si bien es la materia principal, sí, los jueces de faltas atendemos un sinnúmero de acciones o contravenciones, desde efluentes, arbolado público, habilitaciones comerciales, espectáculos públicos. Es decir, la materia es muy amplia. Bien. Si bien tránsito, digamos, acapara el mayor porcentaje, pero bueno, atendemos otras causas que son diarias también. Yo esos dos elementos le agregaría uno primordial, que sería la falta de educación. De educación vial, y que no está asociada, digamos, a estratos sociales, ¿no? Claro. O sea, no es privativo de que porque tengan menos recursos son los que más infracciones cometen. Claro. Porque lo vemos, por ejemplo, con los celulares, que es, digamos, una de las faltas más asiduas, donde autos de alta y altísima gama, ¿no es cierto?, que tienen los sistemas más sofisticados de comunicación, sin embargo el conductor va con un brazo en la ventanilla y con el otro hablando. Sí. Entonces no tiene nada que ver, digamos, una cosa con la otra. Bien. Pero bueno, yo creo que se dan los tres elementos conjuntamente. En esta cuestión de una ciudad donde el centro vemos que en horas pico incluso luce colapsado, porque es la realidad. Cuando hablamos de las actitudes y cuando hablamos de Villa María en comparativa con otras ciudades, ¿a qué va esta pregunta? Una persona que maneja en Villa María y pasa un semáforo en rojo o mira el teléfono, tal vez en otra ciudad no lo haga. Tal vez cuando va a la capital de la provincia, tal vez sí respeta el semáforo, tal vez sí. ¿Por qué pensás que existe esa especie de, no sé si de impunidad o de despreocupación? Bueno, a ver, esas conductas sí son muy normales en el ser humano, inclusive hasta cuando trasciende el ámbito de su país. Bien. ¿No es cierto? Uno va, lo ve en países limítrofes o en otras partes del mundo, y sin embargo paran cuando cruza el peatón, claro, hay una señal de pare y paran. Entonces uno se pregunta, y ahí es donde entra, ¿es la falta de educación o es la falta de conciencia y concientización? Claro. Porque claro, si lo hago en otro lado, quiere decir que reconozco esas señales, esas conductas. Claro. Ahora bien, si no lo hago en mi ciudad, de todas maneras, no me gusta generalizar, y tuve una buena experiencia viniendo para acá, caminando, porque estamos acá cerca del tribunal también, y paró un auto cuando asomé, digamos, puse el pie en la calle, paró para que cruzara. Y claro, esa no es una conducta muy frecuente que claro se ve en Villa María, ni en Córdoba, ni en Buenos Aires. Pero bueno, yo no sé si es un tema que va a venir con el transcurso de las nuevas generaciones, pero es importante y urgente atenderlo porque es crucial solucionar el tema de tránsito. Y respecto a esto, o a lo que te toca tratar a vos en la diaria, sí,
Y respecto a tránsito, más allá de Sí. todas las cuestiones que se abordan, ¿cuál es lo más común con lo que te encontrás? ¿Cuáles son las faltas más recurrentes que tienen los villamarienses Está en este bien. caso? Yo lo dividiría conforme al vehículo que maneja. Bien, Si empezamos con el menor, que es la moto, lo que se repite como una constante en todas las actas es la falta de casco, que es estacional. En el invierno vamos a ver que hay más gente que usa casco Claro. por un tema de frío. Claro. No porque se preocupe en cuidar su cabeza Claro. o su vida, claro. porque esa misma persona no lo usa en el verano. Claro. Entonces no es que cuida su vida, Sí. se cuida el frío. La falta de casco, como dije, la falta de seguro, la falta de licencia. Y después le sigue, falta de espejos en casi todas las motos. Caño de escape no reglamentarios, que hacemos cada tanto Sí. destrucciones masivas. En el tema de vehículos, lo que se repite, dentro de la moto también el semáforo en rojo, fundamentalmente en el tema Claro. cadetería. Y lo que se repite también en el tema autos, por ejemplo, encabeza la falta de manejar usando el celular. Claro. Después le sigue semáforo en rojo, falta de ITV. Y en camiones, el que se repite casi siempre, no sé si es por desconocimiento, porque en definitiva están todos los ingresos bien demarcados, es la falta de autorización para circular o circular en zona prohibida. Claro. Sí. Eso es lo que se da en estos tres tipos de vehículos. Cuando hablamos de un automovilista y del celular, ¿es porque llega al punto de control con el teléfono en la mano o porque se ha dado otra intervención para que se sepa que este tipo... son infracciones que generalmente se ven en controles dinámicos, es decir, cuando va un auto de seguridad ciudadana o hay un inspector de a pie, Claro. ¿no es cierto? Y verifica eso. Claro. A ver, no hace falta, digamos, ser inspector para verlo a diario. O sea, Claro, sí. uno sale en el auto y ve que la mayoría está o con el celular hablando o mandando mensajes o el WhatsApp. Claro. Cuando yo tengo un auto adelante y veo que anda con una marcha dudosa, más lenta, Que se va para el medio. o que se va para el medio, es porque está usando celular seguro. Claro, sí. Bueno, esa cuestión o este tema de esa falta, que incluso, a ver, hasta fumar Sí. es algo muy común que se Sí. plantea y que está contemplado, que todo lo que genera una distracción para el conductor... Sí. Cuando hablamos del centro de monitoreo y cuando en algún momento, previo a la pandemia, no recuerdo bien si habló de la posibilidad de las cámaras que tiene la ciudad para todo esto, ¿cómo decirlo? Otro gallo te cantara si utilizaran esos recursos. ¿Por qué? Porque yo no me quiero imaginar si vos te parás frente a los monitores, en este caso como auxiliar de la justicia, debe ser preocupante mirar las cámaras de Villa María en determinadas cuestiones. Sí, porque seguro. no hay un control ahí y vos ves todo lo que sucede en esta idea de las cámaras que están, pero como nosotros no las vemos como una persona, para nosotros no están. Bueno, en realidad, digamos, esto se está aplicando en Córdoba, capital, desde hace un tiempo. Acá se habló mucho, tengo entendido de que el proyecto estaría en el Consejo Deliberante hace un tiempo, desconociendo por qué se trata o no se trata. La cuestión es que, las cámaras sirven como apoyo, Bien. no solo para el juez de falta, sino para el mismo infractor. Es decir, Claro. puede obrar en favor o no del infractor de acuerdo a la conducta que ha Bien. tenido. Particularmente yo me apoyo mucho en las cámaras, lo pida o no lo pida el infractor, Bien. pero sin duda que, por ejemplo, la presencia de un inspector frente a las cámaras, que constate aquellas infracciones, digamos, que son por ahí más complicadas que un semáforo en rojo, como por ejemplo algo que atenta totalmente contra el ordenamiento vehicular, el estacionamiento en doble fila. Claro. Y basta darse una vuelta por las inmediaciones de acá del canal para ver Sí. que en la zona donde hay sanatorios o colegios, todo, abundan a toda hora el estacionamiento en doble fila, inclusive hasta teniendo lugar para estacionar, Sí. dejan el auto al lado del lugar libre. Sí. Por lo cual hay una desaprensión y un no me interesa el otro tremendo. O por ejemplo, un garaje
también. Claro. Es decir, todas infracciones que se pueden corregir, porque en definitiva, y particularmente en mi opinión, a mí no me interesa que le hagan el acta, me interesa solucionarle el problema al vecino. Claro. Si necesita salir de su casa o si necesita estacionar algo por el estilo, ese es el meollo de esta cuestión, es decir, la solución. Después que le hagan el acto, ¿no? Claro. Es otra cuestión. Lo importante es hacer cesar en ese momento la infracción. Bueno, y ese es el interés de una cuestión de recurrir a una penalización, es lo que abre un abanico, ¿no? Gente que dice que a haber más controles, pero por otra parte gente que se molesta al momento de ser controlada, cuando en realidad si cumplirías con todo lo que tenés que cumplir, no habría un problema. Bueno, ese es un punto que yo abordo en las capacitaciones que hago a los inspectores, organizadas junto con la escuela municipal, que atiende toda la parte de seguridad ciudadana, policía de tránsito, inspecciones en general. Y casualmente, en la forma de abordar el procedimiento, yo siempre les digo a los inspectores que no todas las personas reaccionan de la misma manera ante un control. Claro. Por ahí algunas se ponen nerviosas, aún teniendo toda la documentación. Sí. Yo digo que conduciendo con todas las cosas, uno tiene que estar tranquilo, Sí. Pero por ahí, por ejemplo, se abatatan, no encuentran el seguro en el momento y resulta que lo tienen en el fondo de la guantera, Sí. o quisieron sacarlo y se les cayó el carnet y no lo vieron. Pero en definitiva, yo creo que las faltas son proporcionales a la cantidad de controles que se hacen. Cuando hay más controles, claro, se verifican muchos más faltas, ¿no es cierto?, que en controles de rutina preventivos, que son aquellos donde se educa sin hacer el acta de infracción. Claro, claro. Pero, a ver, hay cuestiones obvias y cuando hablamos de, sin ir más lejos, acá en el centro hablamos de rampas también, que se encuentran Totalmente. afectadas Sí. un montón de veces, o hablamos de la línea amarilla de los bulevares. Cuando alguien estaciona una línea amarilla de un bulevar cerca de la esquina, al que aparece por la calle que corta, es imposible ver quién viene y quién no viene. Sí. Y cuando se habla de choques, de una colisión, a veces se fijan en quién hizo mal o bien las cosas, pero tampoco se abre a veces el campo visual a qué autos había estacionado Totalmente. cerca de la esquina o no. Que es algo que pasa, por ejemplo, en el Perón, o que sucede... Boulevard España y Santa Fe, Boulevard sin ir España más y lejos. Santa Fe. Uno sale ciego a atravesar eso. Obviamente que en la producción de un choque, de una colisión, intervienen múltiples factores. De ahí hablo muchas veces de la desaprensión de la gente, Claro, porque, digamos, el tema de las ochavas no es caprichoso. claro. Precisamente se da con eso que estás diciendo. Vale decir, para tener el que llega a la esquina un campo visual más amplio y de esa manera poder, en el caso fundamentalmente de los bulevares, cruzar una vía con la mayor seguridad. Y vino muy bien lo que señalaste del tema de las rampas, que también tiene que ver con la desaprensión de la gente, y el estacionamiento de discapacitados, donde, esto es importante decirlo, particularmente desde mi óptica, los estacionamientos para discapacitados están reservados no para cualquier tipo de discapacidad, sino donde tiene afectada fundamentalmente la movilidad. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto que presentan de descargo una persona que tiene hipoacusia, vale decir, una dolencia en el oído. Sí. O a lo mejor, no sé, tiene un órgano menos, por decirlo así, fue extirpado un riñón. Y eso no tiene nada que ver con la finalidad de ese estacionamiento discapacitado, de esa reserva del lugar. No hay una cuestión motriz. Que está afecta, exactamente. Entonces, por lo menos en el juzgado que yo atiendo, no tomo esos descargos y es una falta y grave el estar ocupando un lugar, porque no es que se bajó en un centro de salud a hacer algo. A lo mejor, como dije recién, tiene una sordera y dejó el auto ahí porque es para discapacitado, con la oblea, con todo, pero se fue a tomar un café con amigos. Claro. Entonces, volvemos de nuevo
a la desaprensión y a la falta de empatía que Claro. muchas veces tenemos con el otro. Claro. Y en esta cuestión de la molestia de algunos al momento de ser abordados por un oficial de tránsito, en algunos casos, en Villanueva ocurrió, creo que en Villa María también, se ha tenido que recurrir a la compañía de un efectivo de la policía de la provincia. Totalmente. No sé si por un punto de ebullición. Bueno, eso también lo tratamos en las capacitaciones, donde yo siempre les digo de que ellos no tienen que poner en riesgo su integridad física. No hay que escalar en la violencia. ¿A qué me refiero? Que cuando ve que es increpado el inspector o la inspectora, tiene que retirarse, agarrar y decir, no, yo en esos términos no diálogo, hacer el acta, y si ve que sigue escalando, agarrar y hacer uso del llamado a la fuerza pública para que intervenga. Esto se da fundamentalmente en algunos automovilistas, pero mucho con el tema de las motos. Claro. Es que, a ver, hay dos mitos. El conductor tiene dos mitos. Es, si me quieren encontrar algo, me lo van a encontrar. Es el primer mito. Y el segundo es, están cerca del fin de mes, quieren facturar, entonces no importa a quién agarran o por qué a mí que estoy yendo a laburar y no a él. Bueno, pero esa, digamos, es la más fácil. Es lo que está en el inconsciente colectivo. Es la más fácil. No, inconsciente colectivo no, lo que está o lo que se dice comúnmente. Yo hablo mucho con los infractores porque por ahí me interesa concientizar un poco, fundamentalmente con el tema casco y lo demás. Y siempre digo lo mismo también. Es mucho más barato estar en regla. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en regla, a ver, cuando los inspectores dicen, ¿me van a encontrar algo? No están pidiendo nada raro, están pidiendo que la moto tenga espejos para poder ver, para hacer alguna maniobra. Porque cuando uno va manejando, no tiene los espejos y ya se dio vuelta, ya inclinó el cuerpo para un lugar y ahí se puede producir un accidente. El casco, el seguro, el ITV, la licencia, es algo normal y habitual. Y el caño de escape también porque molesta, o sea, no le van a poner, fijarse a ver si tiene el guiño quemado. Claro. ¿Se entiende? O sea, esa es la excusa más fácil. Claro, sí. Y si fuera por el tema de recaudar, no se harían controles, digamos, intermitentes, sino que se harían todos los días controles masivos, donde yo le aseguro que se harían más de 100 actas por día si realmente se quisiera controlar y recaudar. Lo que no sabe la gente es que muchas veces se controla haciendo educación sin hacer acta de infracción. Claro. Me quedo pensando en esta cuestión de las motos, de los espejos, del escape y del casco, que responden a veces más a cuestiones estéticas que a otras, ¿no? El hecho de no solamente los jóvenes, sino también la gente mayor. Pero cuando vemos un lugar donde aún de la juventud vemos que no hay espejos, que no hay casco y que el escape está modificado, ¿no? Me quedaba pensando en cómo una moda puede ser que un espejo se vea mal. O por ahí dejan uno, o por ahí... La verdad que nunca se lo he preguntado. Es una buena, cuando vaya alguno le voy a preguntar por qué el tema de no sacar un espejo. ¿Qué le hace ver distinta la moto? O a lo mejor menos canchera, por decirlo así, ¿no? Pero realmente eso es una infracción y se penaliza con una multa. Y la cuestión de los descargos. ¿Hay un porcentaje o son varios los que prosperan al momento de ser presentados? Porque por ahí alguno tiene algún infractor o un supuesto infractor habla con la verdad. Pero presupone que si presenta el descargo tal vez no se le preste la atención suficiente, tal vez sea un enredo. Te lo pregunto porque primero, no resuelvo con preconceptos. O sea, eso de que el infractor siempre miente, no es así. Leo todos los descargos que se presentan. Debo decir que en el totalidad, digamos, en el universo de la totalidad de actas, los descargos son los menos. Pero los leo a todos y no necesariamente un acta se traduce en una multa. De hecho, aplico apercibimientos, que es igual que una amonestación. De hecho, aplico por ahí los mínimos y por ahí también sobreseguimiento. O sea que concuerdo con la visión que me da el infractor de lo que pasó y considero de que no se dio
la infracción que dice el acta. Claro. O sea que se resuelve conforme a derecho y conforme a las reglas que tiene que tener el juez basado en la sana crítica racional. Si bien no está en tu potestad de la cuestión de la legislación de la ciudad, sino hacerla cumplir. Totalmente. ¿Cómo ves la cuestión del trabajo comunitario? Así como en la época de pandemia se dio un caso en donde se hubo que cumplir, respecto a las diferentes faltas, que sean arbolados, efluentes, ¿cómo ves esta cuestión? ¿Cómo la percibís vos? ¿Pensás que suma a nivel Bueno, social? En primer lugar, he pensado mucho sobre esa cuestión. En el tema de la pandemia fue una ocasión totalmente extraordinaria y aparte porque, digamos, la pena incluía, así como por ejemplo un semáforo en rojo, es multa más inhabilitación. Claro. En el caso de la pandemia era la multa más el trabajo comunitario. Claro. Si vemos la ordenanza de tránsito, dice que muchas multas pueden ser compensadas con trabajo comunitario. Bien. La gente no lo pide, pero debo decir que tampoco lo he visto en la reglamentación, por lo cual claro, los jueces no somos muy ácidos en aplicar el trabajo comunitario. No obstante eso, si un infractor dice yo quiero redimir la multa con trabajo comunitario, se hace igual que en la pandemia, es decir, se le asigna a alguna dependencia municipal para que pueda cumplir con eso. Es decir, que hay una estructura de cierta manera preparada para esa demanda. La buscaríamos si fuera así. No se da. Claro. Se dio de manera extraordinaria en la pandemia porque, reitero, la ordenanza explícitamente decía la forma. Acá tenemos una ordenanza que establece el trabajo comunitario, pero a su vez debe ser reglamentado. Bien. ¿Y eso qué requiere? ¿Requiere una reglamentación futura? Un decreto reglamentario, como hay muchos artículos que por ahí no se han reglamentado. Claro. Hablábamos de la cuestión tránsito, pero quería que me comentes otras de las cuestiones con las que te toca trabajar en el quehacer diario, hablando de la cuestión del volado, hablando de cómo se comportan las empresas a niveles fluentes y todo eso. Quería que me comentes un poquito eso. Bueno, en el tema del arbolado público lo que vemos por ahí generalmente es la poda fuera de época o la poda indiscriminada, ¿no es cierto?, que atenta contra ambiente y contra la salud, por decirlo así, del ejemplar del árbol, propiamente dicho. Y en el tema de efluentes, lo que se está viendo generalmente en cualquiera de las industrias que vuelquen sus efluentes a la red colectora, se trata de volcamiento de efluentes fuera de los parámetros, ¿no es cierto?, aceptables que establece la legislación. Bien. Y en la cual, bueno, vemos que a muchas de estas empresas le cuesta, digamos, de todo el punto de vista, no solo económico, porque eso tiene que estar acompañado de la contratación de un profesional que los asesore debidamente sobre cómo tratar los efluentes para que ese volcamiento se dé dentro de los parámetros normales. ¿Cuáles son los parámetros a los que apunta generalmente los análisis? Es la demanda química de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno y la presencia de sólidos. Todo eso atenta luego en el volcamiento cuando se termina desechando en la laguna de tratamiento. Entonces, eso también afecta, obviamente, la salud del Villa Mariense. Claro. Claro, ahí también se da, bueno, como en todos los puntos, una cuestión multidisciplinaria donde está la Secretaría de Ambiente, donde trabajan especialistas para toda esta cuestión. Y de hecho lo hacen muy bien, o sea, hay una presencia de contralor. Claro. Lo que pasa es que también, digamos, ellos verifican la infracción y después somos nosotros los que actuamos. Ahora bien, muchas veces se ven sucesiones de multas, ¿no es cierto? Y que puede haber empresas que están directamente ya en condiciones de clausurar, por ejemplo, el tema del volcamiento. Claro, claro. En algunos casos, tal vez a las empresas se les puede generar, porque ha pasado a nivel nacional, por decirlo de alguna manera, que
antes de la clausura la cantidad de multas es un perjuicio menor a la inversión que la empresa debería hacer para seguir desarrollando su tarea, ¿no? Totalmente. Entonces, Bueno, de eso se trata, ¿no? Muchas veces, a lo mejor especulando con que no se las va a clausurar o cerrar, prefieren cometer la infracción porque saben que por ahí la multa, es decir, a ver, partamos la base que la construcción de una planta de tratamiento son inversiones millonarias. Sí. De todas maneras, eso está directamente proporcional a los beneficios que obtiene la empresa, Claro. fundamentalmente cuando exportan o cuando venden en el mercado local. O sea, por ahí es, no invierto en esto porque tengo mayores márgenes de ganancia, ¿sí? Y pago la multa. Sí. Lo que por ahí no tienen en cuenta que eso tiene también una vida útil, porque en algún momento el juez va a decidir clausurar la empresa. La empresa o el volcamiento a la red colectora, y bueno, y ahí va a estar en verdaderos problemas. Claro. Antes de cerrar, me quedó algo pendiente de lo que es el tema tránsito y que no hablamos, que es algo que preocupa en realidad, y es el alcohol. Sí. El alcohol tanto el volante o el manubrio, si queremos hablar de las motos, en el caso de los fines de semana o de cualquier día de la semana. ¿Cómo está el panorama o con qué te encontrás vos en esa cuestión? Bueno, primero recordar que en el tema de, por ejemplo, de camiones, el límite cero en motos es 20 miligramos por litro y, bueno, obviamente en remise y todo eso es cero, taxis, y en autos hasta 0,50 el máximo permitido. Bien. De acuerdo a lo que nos manifestaron desde gobierno, ya tienen todos los alcoholímetros calibrados y autorizados. Y bueno, eso todo depende de los controles que se vayan haciendo. Claro. Sí es preocupante por ahí que cuando se detecta, veo particularmente cuando me ha tocado dentro de mi turno, niveles muy elevados. Aquí hablo de niveles muy elevados, arriba de 1,50, por ejemplo. Claro. Muchísimo. Muchísimo. En algunos 2,30. Lo cual, bueno, eso se traduce obviamente no solo en una fuerte multa, sino en inhabilitaciones que van más allá de los 60 días. Un avance para el Ejecutivo en el sentido de que antes tenía que existir un accidente o una colisión para saber la cuestión de si tenía litosis o no esta persona. En realidad lo que va a ayudar es a prevenir un poco más todas estas cuestiones, sabiendo que varios locales bailables, por ejemplo, se ubican sobre las rutas. Totalmente. Y que se genera también una cuestión que a veces para evitar la salida por la ruta se ingresa a los barrios en determinadas horas y hay una revolución cada fin de semana, ¿no? Sí, de todas maneras, si volvemos al principio, porque eso tiene que ver con la conciencia y con la concientización. Claro. Pero también tiene que ver por ahí con volver a replicar este famoso programa que se supo hacer y que por ahí estaría bueno insistir en eso, que era el del conductor designado, con algún tipo de premio, por decir así, o reconocimiento para aquel que, es decir, sea el conductor designado, claro, debidamente identificado, bien, en el caso que son grupos, y darle algún aliciente por ese sacrificio, entre comillas, que significó salir con sus amigos y no tomar una bebida alcohólica. Claro, sin dudas. Julio, antes de despedirte, no quiero, hace poquito se informó un beneficio para los clubes, y si bien no tiene que ver con la tarea del juzgado de faltas, sí tiene que ver con el CIEF, que es una institución que ya tiene más de 2 décadas, que le llegó una buena noticia y de la cual vos sos presidente, así que quería consultarte cómo recibieron la oficialización de un comodato por 99 años para poder instalar o para poder poner los pies sobre la tierra, como quien dice, de alguna manera. Bueno, la verdad que el CIEF es un poco mi punto débil. Por mis hijos lo aprendí a querer y bueno, ya metidos organizativamente como una persona jurídica que empezamos a gestionar el año 2014, ya voy en mi segundo periodo creo como presidente, que lo hago con mucho gusto y sin tener hijos practicando el handball, porque como varios del equipo de la comisión directiva,
y eso habla un poco de la pasión que sentimos. Claro. Y bueno, después de haber hecho febriles gestiones, donde hemos tenido el eco aún antes de ingresar en el juego de faltas y haber recibido el eco desde la parte de la municipalidad, desde varias áreas y de varios funcionarios que con la mayor predisposición han entendido no solo el problema del CIEF, del handball en general, que tenía un crecimiento geométrico en los últimos años, sino de otros como Baby Fútbol o como el mismo Club Unión, sí, que el otro día fue su cumpleaños, y en la cual no tenía una cancha de fútbol. Entonces, bueno, esto de este predio deportivo, donde vamos a convivir con Unión Central y con el Tallerito, dos de las instituciones que practican handball en la ciudad, como CIEF y el Villa María Handball. Bueno, para nosotros, yo lo dije esa noche que recibimos el contrato de Comoto y que lo firmamos, que no era la concreción de un sueño, sino que empieza el sueño, claro, que es con esa tierra poder construir ahí el galpón, que el intendente también lo anunció esa noche. Ya tenemos una estructura para poner ahí y que pueda albergar, con el trabajo de estas dos instituciones, que somos rivales en la cancha, claro, pero en la parte institucional trabajamos juntos, tener y albergar dos canchas para la práctica federativa dentro de los torneos que organiza la Federación Cordobesa de Balonmano. La imagen que se vio en el Club Unión Central fue excelente, porque sí, son diferentes disciplinas deportivas, sí, distintos clubes y las camisetas mezcladas en las gradas sí, del salón, la verdad que transmitía muchísimo. Fue muy fuerte porque todas las instituciones que estamos hablando hacemos una contención social muy importante. Claro. Es absolutamente amateur. Claro. Estoy hablando por todas las que componemos, sí, ahí. Y eso creo que le da valor agregado a todo este sacrificio que hacemos los dirigentes en pos de algo tan lindo como es la práctica del deporte. Claro. No tenía que ver directamente con tu tarea, pero la verdad que fue una notición para... Es parte de mi tarea que hago, digamos, fuera del claro, ámbito laboral, pero que lo hago con mucho gusto y la verdad que es lo que me distrae también. Julio, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Julio Aliciardi con nosotros, titular del Juzgado de Faltas de segunda nominación de nuestra ciudad. Nosotros continuamos.